Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Hidal Guillermo Acosta, soy formador del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, que atiendo las entidades territoriales de Valle, Cartago y Buga. Y en este momento voy a hacer la presentación de lo que constituye el taller para el ciclo 3 de la ruta de formación y acompañamiento. En el caso de matemática, tenemos este taller dirigido a la modelación, me ayuda a entender el mundo. O sea que nos vamos a centrar en el proceso de modelación. El objetivo fundamental de este taller es precisamente reflexionar sobre la importancia del proceso de modelación matemática desde situaciones problemáticas para favorecer el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes. Hay unos objetivos específicos que queremos alcanzar durante este taller. En primer lugar, que ustedes puedan identificar los elementos básicos de la construcción de modelos matemáticos propuestos en los lineamientos curriculares desde situaciones didácticas concretas, que puedan hacer una caracterización y diferenciar la matematización y la modelación desde situaciones problemáticas en el marco de la organización de las prácticas de aula en las clases. Reconocer la pertinencia de los niveles de representación que van desde las representaciones concretas, pasando por las pictóricas y llegando a la simbólica en los procesos de modelación matemática. Los desempeños que se esperan de ustedes es que puedan aplicar los elementos básicos de la modelación en la construcción de modelos matemáticos propuestos en los referentes nacionales para el desarrollo del pensamiento matemático en el aula. Así ustedes podrán caracterizar el proceso de matematización y modelación en el contexto de situaciones problemáticas en el marco del aula de clase y contribuir a la transformación de las prácticas de aula desde la planeación matemática a partir de la reflexión sobre el proceso de modelación matemática. La modelación forma parte de los procesos generales de la actividad matemática y esto significa que la modelación está presente en todo el proceso de aprendizaje de las matemáticas y está en completa relación con los demás procesos generales, con la comunicación, el razonamiento, el tratamiento y resolución de problemas, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Cuando hablamos de la modelación, nos preguntamos qué relación tiene con el concepto modelo, con la matematización, con la modelización y con la representación. O sea, hay algunos conceptos que se relacionan con la modelación y que necesitamos precisar. Por eso, en esta ocasión, centrarnos en respondernos qué cosa es un modelo, a qué le llamamos modelación, qué cosa es la matematización y cuál es la relación que tiene con la modelación y con el modelo, qué es la modelización y la representación. Son preguntas que nos hacemos para poder adentrarnos en este espacio de reflexión sobre la modelación como el proceso general de la actividad matemática. Para la estructuración, vamos a detenernos un poco en estos conceptos que hemos estado refiriendo. En primer lugar, el concepto de modelo matemático. Acá tengo algunas ideas relacionadas con lo que es un modelo matemático. Están tomadas desde diferentes autores, desde Thomson, Giordano, etc. Estas ideas se han expresado acá y hay unos elementos que he tomado y he resaltado en color rojo. Por ejemplo, Thomson considera que un modelo es un sistema axiomático, ¿sí? Y ese sistema axiomático está constituido por términos indefinidos que son obtenidos por la abstracción y cualificación de ideas del mundo real. Resalto esto, ideas del mundo real. También otros autores lo ven como una construcción matemática, pero si ustedes aprecian lo que está resaltado en rojo, habla de la representación de un sistema particular o fenómeno particular del mundo real, que puede incluir gráficas, símbolos, simulaciones, construcciones experimentales, pero es necesario destacar que son representaciones del mundo real. También se puede ver como un conjunto de símbolos y de relaciones matemáticas que representa de alguna manera el fenómeno en cuestión.
siempre estamos haciendo alusión a el hecho real, al fenómeno real, al proceso real, al objeto real, ¿sí? También se ve como un completo y consistente sistema de ecuaciones matemáticas que es formulado para expresar las leyes de un sistema y su solución intenta representar algún aspecto de su comportamiento, del comportamiento del sistema. En los estándares de competencia que tenemos en Colombia, se habla del modelo como que puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional, que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más comprensible. Dejo hasta ahí la cita porque lo que más me interesa es destacar, ¿sí?, que el modelo reproduce o representa la realidad en forma esquemática. Estamos hablando de estos modelos que parten de la realidad. Y en ese sentido, todo modelo es una representación, pero no toda representación es necesariamente un modelo, como sucede con algunos tipos de representaciones que no son propiamente modelos. Sin embargo, el modelo se tiene que representar de alguna manera. En los lineamientos curriculares de matemática se plantea lo siguiente, que hay que tener en cuenta que el término modelo no se debe tomar literalmente. Los modelos que hacen los estudiantes se pueden referir a una situación modelo, a un esquema, a una descripción o a una forma de simbolizar. Y que toda representación simbólica matemática es un modelo cuando se conoce con sentido. Los lineamientos citan, por ejemplo, al decir que 4 puede ser, la cifra 4 puede ser un modelo matemático, en tanto tiene un sentido de representación desde distintas expresiones como la raíz cuadrada de 16, en fin, todas las maneras de representar 4 puede ser 2 más 2, puede ser 10 menos 6, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier símbolo de esto puede ser, si tiene un sentido, un modelo matemático. Es necesario destacar, y antes de continuar avanzando en la presentación, que los modelos, si bien representan situaciones, objetos, fenómenos, procesos de la vida real, no lo representan con todas las características. Por eso es necesario ver algunas características que son deseables en los modelos. En primer lugar, se necesita que un modelo sea simple. No es necesariamente mejor un modelo porque se hayan considerado muchos parámetros. La simplicidad es deseable porque un modelo debe representar lo fundamental, lo esencial y no toda la complejidad de un objeto, fenómeno o proceso. Debe ser modesto, en tanto resalta aquellos aspectos que son de interés para la aplicación. Los modelos se construyen generalmente con un propósito muy definido y lo importante es que ese modelo, la representación que haga de ese objeto, fenómeno o proceso, permita resaltar aquellos aspectos que realmente son de interés. Que sea exacto, o sea que debe reproducir la medida de lo posible la situación y generar valores para las variables que quieren ser observadas en la realidad y que sea verificable, o sea, que este modelo pueda ser contrastado, pueda ser comparado con datos reales y se pueda verificar su validez. Cuando hablamos de modelación, es pues citado de Vasco, perdón, el arte de producir modelos matemáticos que simulen la dinámica de ciertos subprocesos que ocurren en la realidad. Aquí Vasco se refiere a la modelación en la construcción de modelos matemáticos. Es el arte de producir modelos, dice, o sea, el proceso que consiste en construir o producir modelos es lo que denominamos modelación. La teoría antropológica de lo didáctico propone que toda actividad matemática se puede identificar con una actividad de modelación, lo cual implica que la modelación no es un aspecto más de las matemáticas, sino que la actividad matemática en sí misma es una actividad de modelación. Todo el tiempo en el que el estudiante está ocupándose del aprendizaje de las matemáticas, está de manera permanente realizando actividades de modelación.
La representación del modelo, que es otro elemento que hay que tener en cuenta, si bien el modelo se puede representar mentalmente, gestualmente, gráficamente o por símbolos, una vez que los estudiantes han construido un modelo, ellos pueden expresar verbalmente las características del modelo. Así un estudiante puede decir que siempre para sumar dos fracciones homogéneas mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Y esta representación, digamos, simbólica o expresada gráficamente o expresada verbalmente, constituye per se una representación de lo que es un modelo. Es importante destacar que en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, los estudiantes deben trabajar en la construcción de modelos. Todo el conocimiento matemático deben irlo modelando y para ello deben partir de representaciones concretas de los objetos, fenómenos y procesos, luego a representaciones pictóricas hasta llegar a lo simbólico como parte de un proceso de interiorización del saber matemático que construyen. En la vida real, los seres humanos nos ocupamos de muchas situaciones problemáticas que no son matemáticas. Al panadero le interesa hacer pan, no hacer matemáticas. Al agricultor le interesa cultivar la tierra y producir alimentos, ¿sí? Frutos, vegetales, etcétera. No le interesa producir conocimiento matemático. Su objeto de ocupación es otro y sus problemáticas de la vida real son otras. Sin embargo, en todas estas situaciones de la vida real se pueden identificar relaciones cuantitativas, métricas, espaciales, variacionales, estocásticas, en fin, toda una serie de situaciones que simplificadas y manejadas cuidadosamente permiten la formulación de un problema ya, pero un problema con un sentido, con un propósito fundamental en el caso de la educación, que es el problema formulado matemáticamente ya, ¿sí? Y desde ahora puedo decirle que este paso de un problema de la vida real a identificar los entes matemáticos contenidos en ella, que se pueden evidenciar en ella, y formular el problema matemático forma parte de lo que vamos a ver más adelante como el proceso de matematización. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de modelación, vamos más allá, no nos quedamos solamente en el proceso de matematización, sino que vamos hasta la construcción del modelo matemático, ¿sí? Ese modelo que en sí representa una predicción de cuál es la solución a la situación problemática que estamos enfrentando. Por lo tanto, este modelo es un modelo predictivo y que tiene que tener una coherencia interna. Internamente debe ser coherente y eso significa que el modelo que se ha encontrado, que se ha producido, que se ha representado, tiene que ser coherente con la situación de la vida real, tiene que ser coherente con la información contenida en el problema que se formuló. Una vez que se ha construido el modelo, hay que pensar en la validación de ese modelo, porque hay que confirmar si ese modelo realmente es válido. Y para ello es necesario confrontarlo con la predicción que se había hecho. Se había supuesto que a partir de ese modelo se iba a obtener una solución del problema. Por lo tanto, hay también que mirar si el modelo realmente permite la solución del problema matemático planteado. Y hay que contrastar los datos con la vida real. Los resultados de los cálculos que se realicen hay que contrastarlo con la vida real para ver que son coherentes con las situaciones reales. Eso tiene que ver con el proceso de validación. Ahora bien, Bloom, citado por Villa, plantea un ciclo de la modelación. Y este ciclo lo presentamos acá porque es coherente con lo que están los lineamientos curriculares. Observen ustedes que el ciclo comienza con la comprensión de la situación. Y aquí nos estamos haciendo alusión todavía a la situación problemática que se planteó para el aprendizaje de las matemáticas. Hablamos de la situación de la vida real, de esa situación problemática de la vida real, como ya explicamos ahorita, hay una simplificación y una estructuración donde se identifican
las relaciones de matemática que aparecen en ella y se produce el proceso de matematización. Hecho el proceso de matematización, viene el trabajo matemático, que es el otro elemento que también tiene que ver con la matematización, porque ya formulamos una situación problemática que está en términos matemáticos, ¿cierto? Pero ahora hay que trabajar con esta formulación que se hizo, con estas relaciones matemáticas, hay que hacer trabajo matemático para poder resolver el problema, para poder producir el modelo de solución. Y una vez que se hace este trabajo matemático, pasamos a la interpretación. La interpretación de las relaciones cuantitativas, métricas, espaciales, variacionales, etcétera, que aparecen acá y en la situación que se ha planteado, se interpretan y se produce el modelo. Y una vez producido el modelo, pasamos al proceso de validación y exposición, porque siempre el modelo debe ser confrontado también desde el punto de vista social, debe ser confrontado con todas las personas que están interesadas en el proceso. En resumen, la matematización, y aunque los estándares hablan matematización o modelación, aquí queremos precisar la matematización. Puede entenderse como la detección de esquemas que se repiten en las situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para construirlas mentalmente. Y hay dos tipos de matematización. Una horizontal, que implica el proceso de partir de la situación real hacia el mundo de los símbolos, y otra vertical, que describe los cambios que sufre la expresión matemática del modelo dentro del propio mundo de los símbolos, que es lo que en el ciclo que acabamos de presentar se llama el trabajo matemático en la situación problema. Ahora yo quiero relacionar lo que he expresado hasta ahora, tanto en el esquema que aparece en los lineamientos curriculares, como en el esquema del ciclo sugerido por Bloom, con lo que proponen los lineamientos curriculares. En este paso de la situación de la vida real a la formulación del problema, con la intención de formular un problema para propiciar el aprendizaje de los estudiantes, este proceso de aquí es lo que vimos en el ciclo, que va desde la comprensión de la situación, la simplificación, hasta la matematización. Vamos aquí, de la situación problemática real a la formulación del problema planteado matemáticamente. Los lineamientos curriculares sugieren un grupo de actividades que contribuyen a que los estudiantes puedan desarrollar este proceso de manera exitosa. En primer lugar, actividades que permitan identificar las matemáticas específicas en un contexto general, actividades para esquematizar, formular y visualizar un problema en diferentes formas, descubrir relaciones, descubrir regularidades, reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas, transferir un problema de la vida real a un problema matemático y transferir un problema del mundo real a un modelo matemático ya conocido. Estas son las sugerencias que nos dan los lineamientos curriculares para tener en cuenta. Porque, por regla general, en las instituciones educativas, en el proceso de enseñanza de la matemática, casi siempre el proceso parte de un problema formulado ya matemáticamente para el trabajo de los estudiantes. Y resulta necesario, resulta muy importante que los estudiantes puedan partir de situaciones problemáticas de la vida real, esta que, como dijimos, no son situaciones matemáticas, identificar en ellas los elementos matemáticos que están presentes y poder desde allí formular problemas matemáticos para propiciar su aprendizaje. Acá quiero presentarles solamente de manera muy breve un ejemplo que se hizo en una investigación en España y que el documento donde está explicada toda la experiencia está contenido dentro de las lecturas que ofrecemos para el desarrollo del taller. La situación que se planteó a un grupo de estudiantes del grado de transición es el siguiente. En un aula de clase de transición, la maestra le dice a sus estudiantes: hoy nos han regalado una caja de gusanos de seda. Estos gusanos de seda sabemos que son aquellos que producen después mariposas, ¿no?
Debemos cuidarlos para que crezcan y se hagan muy grandes. ¿Cómo sabremos alimentar a nuestros gusanos para que puedan crecer y desarrollarse adecuadamente? ¿Qué podemos hacer para que todos los gusanos coman la cantidad necesaria cada día con comida fresca y no quede ninguno sin comer? ¿Cuánto tiempo se demorarán los gusanos en ser mariposa? Entonces se puso a los estudiantes de transición, a los niños de transición, no a resolver un problema matemático, sino a criar unos gusanos, pero con unos cuestionamientos que lo llevaban a ir indagando y a ir identificando ciertos elementos como la cantidad de días que se requieren para que los gusanos se transformen en mariposa, como digamos la cantidad de comida que se requiere, reservar para poderlos alimentar, etcétera, y empiezan allí a identificar elementos matemáticos. Y esto permite, como hay diferentes colecciones de gusanos, hay conjuntos de gusanos, irlos comparando. Y de esta situación, los niños podían aprender los conceptos de los números naturales, 1, 2, 3, etcétera, ir adquiriendo unas nociones elementales de matemática a partir de esta experiencia. Pero fue una experiencia muy bonita porque partió de una situación real. Realmente los niños sí criaron los gusanos, sí los alimentaron y sí buscaron todas las condiciones y fueron registrando la información con la ayuda de la maestra. Ahora, viene el trabajo matemático y la interpretación. En el esquema, yo he colocado acá un fragmento de la estructura que mostré que están los lineamientos curriculares. Esta que va desde el problema matemático que ya se ha formulado con un fin didáctico hacia la producción del modelo que va a predecir la posible solución con todas sus características. Y este paso de este problema, que es muchas veces el que nos encontramos en los textos, en los libros, en los materiales de PRES, cada secuencia didáctica parte de una situación problemática, pero no es una situación problemática de la vida real, es un problema formulado con datos matemáticos que han sido extraídos de una situación problemática de la vida, que puede ser de la vida real. Entonces, cuando vamos de esta situación problemática a la producción del modelo predictivo, ¿sí? Ello es representar una relación en una fórmula, que puedan probar o demostrar regularidades, que puedan refinar y ajustar modelos, utilizar diferentes modelos, combinar e integrar modelos, formular un concepto matemático nuevo y generalizar. Ya vimos en el ciclo anterior lo concerniente a la generalización y como aquí reafirmamos desde lo que están planteando los lineamientos curriculares, esta generalización constituye el nivel superior de la modelación. Cuando ya llegamos a la representación del modelo, ¿sí? Es porque ya tenemos toda una serie de características generales que nos permiten hacer su representación y nos permiten llegar a una generalización. Son acciones sugeridas en los lineamientos curriculares muy importantes para transitar entonces desde el problema formulado hacia la producción del modelo. Otro elemento que tenemos acá es lo que tiene que ver con la validación y exposición. Creo que ya lo anticipé hace un rato. La validación tiene que ver con contrastar el modelo construido o producido con lo que se había predicho, con los elementos hipotéticos que se habían planteado como posible solución al problema, pero también contrastarlo con el problema formulado matemáticamente y con la situación de la vida real. Esto es importante. El criterio de la verdad no puede seguir siendo, lo dijo el maestro, como es muchas veces lo que se pasa en la educación básica, que para los estudiantes es válido aquello que el maestro dijo, así está bien, eso es lo correcto. No, hay que acostumbrar al estudiante a que la solución, que en este caso es un modelo que ha encontrado, que ha podido producir, tiene que contrastarla de diferentes maneras para poder asegurar su validez y poderla presentar a los demás estudiantes cuando se trabaja en equipo. La habilidad para identificar los puntos de control de error,
la habilidad para identificar regularidades. Esta habilidad para identificar regularidades es muy importante porque ayuda a buscar la generalización y la producción del modelo. La habilidad para transitar del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa, para aplicar heurísticas, o sea, elementos de búsqueda en la producción del modelo, habilidad para transitar entre las diferentes representaciones de un elemento matemático, desde la representación concreta a la representación pictórica, la simbólica, pero también representaciones verbales, escritas, en fin, gestuales, la habilidad para hacer consideraciones o idealizar el problema cuando proceda. El maestro, con su intencionalidad de lograr que los estudiantes aprendan matemática, parte del análisis de situaciones de la vida real para convertirlas en una situación problemática matemática apropiada desde el punto didáctico para el aprendizaje de los estudiantes. Pero los problemas de la vida real no solamente son abordados por los maestros, también como actividad científica, los científicos. Y es naturalmente diferente cómo un científico se ocupa del estudio de un problema de la vida real a cómo lo hace el maestro, porque su propósito es diferente. Mientras que el científico se propone construir un modelo para solucionar un problema de las ciencias sociales, humanas, naturales, etcétera, para avanzar en la ciencia, en el conocimiento teórico, el maestro se propone construir un modelo para hacer la formulación de un problema matemático que lleve a los estudiantes al aprendizaje matemático. O sea, la intencionalidad es diferente. También hay diferencias respecto a los conceptos matemáticos, a cómo los utilizamos allí, a los contextos en el que se da la actividad científica, que es diferente al contexto en el que se da la actividad de enseñanza y aprendizaje y a toda una serie de factores. Para el momento de práctica, lo que vamos a hacer, lo que sugerimos nosotros hacer, es trabajar con esta situación que está en los materiales de matemáticas de PRES, que es una situación que se llama a toda velocidad. Hay una situación aquí que ya está un poco planteada el sentido matemático, pero la idea es reflexionar sobre ella desde situaciones de la vida real. Se sugiere que se tengan en cuenta las habilidades que hemos mencionado y el ciclo que hemos tomado como ciclo de la modelación para mirar este proceso, ver las variables y parámetros cuando se trabaje la comprensión que se puede en la práctica, los maestros puedan ver tanto las habilidades como las reflexiones que se hacen dirigidas a la comprensión de lo que pudiera ser la situación de la vida real, en las restricciones que se plantean y todos estos elementos que permitan la comprensión. Este proceso nos lleva entonces a la simplificación y estructuración. Es desde esa situación que está en el material de PRES, ir mirando cómo sería todo el proceso de la modelación hasta llegar a esta parte que es la matematización. Nosotros en el taller vamos a llegar hasta la matematización de la situación, como pueden ver acá, para dejar pendiente y que en la sesión de trabajo situado se pueda continuar con el proceso de análisis del ciclo de la modelación para esta situación problemática que se ha planteado. Todo esto es el proceso de matematización y entonces para la transferencia, como ya les dije, será la que se realice a través del desarrollo de la STS. Acá le mostramos una diapositiva que tendríamos allí para reflexionar sobre el trabajo realizado, poder valorar en qué medida hemos dado respuesta a los conceptos, a las ideas que se plantearon desde la reflexión inicial, desde la exploración, y luego la bibliografía. Y aquí llegamos al final de nuestra presentación, en la que hemos tratado de resumir teóricamente algunos elementos que constituyen el basamento fundamental para el trabajo que van a realizar en la sesión de trabajo situado. No siendo más, hasta aquí nuestra presentación. Espero que haya sido
de provecho para todos. Muchas gracias.